Egunon, un día más en Ganbara, Guisarte y Ratia. Aquí estamos, como siempre, en nuestra radio social y venimos con una nueva entrevista que, da forma un poquito al día de la radio. Que, estamos un poquito en estas fechas que son importantes para nosotros y para ello hemos invitado a Ramón Bustamante. ¿Qué tal estás, Ramón? Hola, muy bien, encantado, gracias por haberme invitado. Bueno, Ramón tiene un historial en este mundillo de la radio pues muy amplio y ahora nos lo contará. Y como siempre, aquí tengo a mi mano izquierda a George. ¿Qué tal estás, George? Muy bien, aquí estamos a ver qué nos cuenta aquí don Ramón. Y preparado. A Jazmín. ¿Qué tal, Jazmín? Todo bien, todo bien. Bueno, pues para empezar esta entrevista, George, te voy a ceder la palabra para que le hagas la primera pregunta a nuestro invitado y empecemos un poquito, a saber un poquito más de él. Hola, buenos días, Ramón. Hola, muy buenas, Jorge. George. Vamos a ver, yo no te conocía así de oídas, tampoco te he escuchado nunca en tu trabajo, y eso que ahora viendo un poco tu currículum veo que llevas ya años en este oficio. Empezaste en los años 70, ¿no es así? Bueno, a finales de los años 70 empecé a hacer los primeros pinitos, las primeras prácticas en el ámbito del periodismo, pero a trabajar, a principios de los años 80. Finales de los años 70 hice algunas colaboraciones periodísticas con la revista Muscaria, que se editaba en Guecho, era una revista musical, con Roge Blasco, un fenómeno del periodismo en aquella época del ámbito musical, un poco alternativo, y luego también ha sido un auténtico fenómeno en EITV, en diferentes ámbitos de programación, con programas de viajes, temas sociales. Luego, un poco más tarde, estuve trabajando a principios de los años 80 en el periódico La Voz de Euskadi. Era un diario que se editaba en Donosti y yo era el corresponsal de aquí, de Bilbao, Vizcaya, en los ámbitos de sociedad y cultura. Ahí trabajé 2 años más o menos y luego ya en el año 84 entré en Radio Popular Herri Ratia, donde estoy entonces 40 años. Sí. Y antes también tuve una pequeña colaboración de un par de años también en JMC Radio, una emisora local en Portugalete. Entonces, JMC no es Radio Popular. No. JMC Radio era una emisora independiente, alternativa, era de lo que en aquella época se llamaban las radios libres, que había muy pocas en aquella época. Era una emisora como esta, como la vuestra, como Ganbara, y que la puso en marcha José Mari Castejón, por eso era JMC Radio, eran sus iniciales. Sí. Él empezó en Romo, en Guecho, y luego pasó a Portugalete. Y allí, por allí pasábamos un montón de gente que estudiábamos periodismo, que teníamos afición radiofónica y hacíamos programas tanto musicales como también hicimos un informativo y alguna cosita más, sí. Ya veo, en aquellos tiempos trabajabas en Guecho mucho, ¿no? Bueno, en Guecho no, a ver... Tenía el JMC y, JMC Radio... Y la revista Muscaria sí, también. Sí, pero yo trabajaba en mi casa, es decir, para la revista Muscaria yo hacía en mi casa las cosas, sí. Aunque José Mari Castejón empezó en Romo, pero luego pasó la radio, JMC Radio la pasó a Portugalete. Yo cuando trabajaba con ellos era cuando tenían la sede en Portugalete. De acuerdo. Y desde entonces, desde el 84, Radio Popular Herri Ratia, sí. Hasta el final, ¿no? Bueno, hasta ahora mismo todavía soy trabajador de Radio Popular Herri Ratia. ¿Cómo es posible que hubieras participado en tantos programas diferentes? Bueno, porque 40 años dan para mucho. El tranvía de las 4 y 5. Sí, ese es uno de los primeros programas en los que empecé. Yo empecé en el verano del año 84, finales de junio, si no recuerdo mal. Empecé como becario, acababa de terminar la carrera, yo terminé la carrera en ese momento y nos cogieron a unos cuantos como becarios para el verano en un programa que se llamaba Locuras de Verano, que era el típico programa de tarde, así divertido, un magazine, y luego ya cuando terminamos el proceso de prácticas de verano, pues nos prorrogaron a unos cuantos para seguir todavía un tiempo más. Y ya era en el programa El tranvía a las 4 y 5 que dirigía Arantza Lezamiz.
Eso fue en septiembre, quizá en octubre del año 84. Y ahí estuve bastante tiempo trabajando en aquel programa. Ya veo, bueno, hay muchos otros más. Egunon Ramón. Eso ya es más tarde, sí, el Egunon Ramón es a finales de los años me 80. hace mucha gracia, el de La Gruota. La Gruota. La Gruota era... no se acordará la gente aquí Sí, de sí. cuando se implantó la OTA, sí. en Bilbao. Sí. Bueno, esto fue a finales de los años 80 y La Gruota era, digamos, un espacio del programa El Tranvía a las 4 y 5. Era un espacio concreto, específico, fue una idea de nuestro director en aquel momento, Fede Merino, y era un espacio que iba de 7 a 7 y media, mejor dicho, de 7 y 5 a 7 y media, el tramo final de el programa El Tranvía a las 4 y 5. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en que, como acababan de poner en marcha el sistema OTA en Bilbao, la ordenación de tráfico y aparcamiento, y había mucho lío, había todavía una gran, desregularización porque no estaba muy claro todavía nada. Fijaros que yo recuerdo una anécdota, una de las muchas anécdotas, que era que, por ejemplo, un chico era de La Rioja, de Logroño, de un pueblo de La Rioja por ahí, un tío grande, y me vino y decían muchos disparates, se enfadaban porque tenían que pagar. En aquel momento no recuerdo la cantidad exacta, pero era algo así como 5.000 y pico pesetas de aquel momento de multa, y la grúa les había llevado el coche, y para recuperar el coche tenían que abonar en Uribitarte, en el depósito que el ayuntamiento tenía en Uribitarte, debajo del puente de la Salve más o menos, pues tenían que abonar una cantidad de 5.200 y pico pesetas, algo así. El chico aquel soltó muchos disparates que yo ahora no voy a repetir aquí, decía, me cago en tal, pero dicen en todos a ver, estamos todos contra la OTAN y llegas aquí a Bilbao y todo OTAN por todos los sitios, OTAN por aquí, OTAN por allá, OTAN en todos los sitios. Digo, no, que esto no es la OTAN, esto es la OTAN. Me da igual, soltaba muchos disparates. ¿Aquel programa en qué consistía? Pues consistía en que yo iba como reportero en directo. Con aquella época, fijaros que en aquel momento los teléfonos móviles no existían, y sin embargo yo emitía a través de un sistema de teléfono móvil, pero que era un teléfono móvil profesional, que era pues como una caja de zapatos, grande, yo lo llevaba tal, o sea, eran unos equipos de emisión técnicamente muy diferentes a cómo son ahora. Eso te quería preguntar, ¿estos programas o emisiones que eran en un estudio o a pie de calle? En directo. Yo iba en directo al depósito de Uribitarte, situado, como digo, más o menos en los bajos del puente de la Salve. Allí tenían los coches que había llevado la grúa, y la gente iba allí a intentar recuperar. Oiga, ¿qué pasa con mi vehículo? Y había unas dependencias municipales que pues le ofrecían el trámite, pero cobrando 5.000 y pico pesetas. Entonces la gente soltaba, había una cola impresionante a esa hora de la tarde. Madre mía, y entonces yo pues preguntaba a la gente, la gente se enfadaba conmigo, se enfadaba con el ayuntamiento, y ya os digo que básicamente el programa era de denuncia, pero en el sentido más natural, directo y puro del cabreo de la gente. Entonces, pues me cago en tal, el alcalde, tal, no sé qué, todo. El punto de vista del afectado por esas medidas. Efectivamente. Tuvo muchísimo éxito ese programa. Luego, además, fue complementado también con reportajes que yo hacía, no ya en directo, que eso era en directo, de 7 y 5 a 7 y media de la tarde, espacios que no eran en directo, que eran grabados durante la mañana, y que consistían en que yo iba a las zonas de la OTA donde había, pues por ejemplo, un episodio en el que la grúa estaba retirando un vehículo en ese momento, y en aquel momento se montaba una algarabía impresionante, porque había un montón de gente protestando, les increpaban a los de la grúa, ¿cómo te lo puedes llevar? ¿Tú qué tal? Sois unos tal, unos cual. Recuerdo otra anécdota con José Antonio Basteguieta, más conocido como Marco, alcalde pedáneo de Cortés Ubí, que también allí fue a parar el pobre hombre, y soltó una y dijo, Ramón, me han montado, claro, yo venía montado en el coche mío, arrastrado por la grúa, y yo iba en el coche y la gente metido. Y la gente me saludaba y me decía, Marco, ¿dónde vas? Digo, que me han llevado estos tal, y soltaba un disparate, esto es una injusticia tal. La verdad es que aquel programa generó muchas anécdotas que tenían una vis divertida, cómica, y también, lógicamente, de denuncia, porque lo que ofrecían era un retrato de algo que no se había hecho bien. Es decir, la implantación de la ordenación de tráfico y aparcamiento, la OTA, no se había hecho bien. Entonces, se hizo de repente tal. Entonces, la gente se sentía tremendamente perjudicada
por algo que el Ayuntamiento de Bilbao no estaba haciendo correctamente. Yo recuerdo aquellas épocas también. Finales de los 80, Sí, sí. sí. Yo te quiero hacer una pregunta y es sobre el programa social que se llamaba Es Posible, si nos puedes hablar un poco de ese programa. Bueno, esto es bastante más tarde en mi trayectoria y en mi dedicación al periodismo radiofónico en Radio Popular Herri Ratia. La Gruota, que formaba parte del programa El tranvía de las 4 y 5, es finales de los años 80, y esto a lo que tú te refieres lo comencé concretamente el 2 de mayo de 2012. También en aquel momento el director de Radio Popular Herri Ratia, Fede Merino, me encomendó que pusiera en marcha. El nombre del programa ya existía, pero lo que yo empecé a hacer era algo un poco más específico, más centrado en una visión social y en un dar voz a muchos colectivos que trabajaban en ámbitos sociales, como lo hacéis vosotros en Emaús, ¿no? Entonces, nosotros, al ser una emisora diocesana, pues trabajábamos mucho y pusimos todo aquello en marcha, básicamente, no exclusivamente, pero básicamente con diferentes departamentos que en Cáritas Vizcaya estaban trabajando y están trabajando pues con muchas personas y muchos colectivos que precisaban de esa ayuda social, de esa apoyatura social. Entonces, pues lo mismo abordábamos pues cuestiones que estaban relacionadas con el centro ONCHA, que era un centro que tuvo también mucha polémica en Urazurrutia y que estaba relacionado con la atención a las personas drogodependientes, con la gente que no tenía hogar, el sinhogarismo, con las personas mayores y la soledad que sufren las personas mayores y la atención que se les prestaba y se les sigue prestando a las personas mayores, en este caso desde Cáritas Vizcaya, bueno, y también desde otras entidades. También abordábamos otras cuestiones que estaban relacionadas no ya solamente con esos servicios, sino, bueno, con, digamos, la vertiente de la solidaridad internacional o el reflejo de lo que pasa y sucedía en aquel momento en otras partes del mundo. Nos venía mucha gente, por ejemplo, pues a través de organizaciones como Mugari Gabe y otras también, pues gente de Guatemala, de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, y nos aportaban su visión, ¿no? De, bueno, pues los pueblos indígenas que estaban sufriendo persecución, el robo, el expolio de sus tierras para implantar negocios de las multinacionales, por ejemplo, en la minería o en la explotación relacionada con las centrales hidroeléctricas, todo ese tipo de cuestiones también. Sí, te iba a hacer una pregunta un poco relacionada a esto, es como, a lo mejor como desde el comienzo igual, si hubo como que algún momento específico, alguna entrevista específica que a ti como persona te haya dado como que un choque y te haya hecho cambiar la perspectiva del periodismo o sí, eso. Bueno, hay muchas entrevistas y muchas personas, muchos personajes que te interpelan, ¿no? Y que con su testimonio, lógicamente, te afectan, te tocan a los sentimientos, al corazón, y también te afecta a lo que es el trabajo y el ejercicio de tu profesión. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Alejandro Solalinde, creo que ese es el nombre correcto, un religioso, yo creo que era de Guatemala, bueno, en todo caso es de Centroamérica, y él tenía, además apareció luego en una película que se hizo a nivel del Estado español y relacionada con los apoyos y el sostén que se ofrecía a los migrantes que desde Sudamérica y Centroamérica intentaban e intentan llegar a los Estados Unidos de América. Entonces, ellos les aportaban refugio, les aportaban asistencia. Hay que tener en cuenta que hay una corriente migratoria muy grande, que sigue habiéndola, de miles de personas, millones de personas a lo largo de los años que intentan llegar a los Estados Unidos de América y que son
bueno, gente muy necesitada, gente en condiciones extremas y que sufren además los condicionantes que les imponen las mafias que se dedican a todo ese trasiego, ¿no? Eso pasa también aquí en Europa, en el Estrecho de Gibraltar, sí, o claro, en Libia, pasando a Italia y demás. Y los testimonios que nos ofrecía toda aquella gente pues eran realmente impresionantes, y el recuerdo de este religioso, que era un hombre de una entereza impresionante, pues fue muy importante. También me acuerdo de otro religioso de Haití, no podría decir ahora con exactitud el nombre, sé que era un religioso jesuita, y claro, nos hablaba de Haití. Fijaros, Haití, el país parece ser más pobre de todo el planeta Tierra. Siempre lo ha sido. Sí, y curiosamente es el país en el que primero se abolió la esclavitud. En Haití. Bueno, en Haití. De eso nació Haití. Ahí recibieron a los esclavos. Efectivamente, de toda había la zona. gran cantidad de... Bueno, es población prácticamente toda afroamericana. Sí. Y bueno, pues el testimonio también de ese hombre, Haití luego además tristemente castigado pues por la naturaleza, ¿no? Los terremotos, incendios devastadores y demás. Luego también todo esto relacionado con una deforestación tremenda. Bueno, pues también aquel testimonio fue otro de los testimonios que te interpela, te impresiona. Hay muchísimos testimonios que en ese sentido te afectan como persona y también como periodista, sí. Claro. Bueno, perdona que interrumpa un poquito. Nos has hablado de tus programas en la radio de los años, de los principios. Luego ya también te pusiste a enseñar, profesor de periodismo en la universidad. Sí, bueno, eso estoy ahora mismo haciendo. ¿Sigues haciéndolo? Sí, estoy haciendo el máster, es decir, es con el diario El Correo y con la Universidad del País Vasco. Hay un máster de periodismo, y en ese máster de periodismo yo concretamente voy impartiendo, ya esta es la segunda edición en la que estoy colaborando con ellos, imparto el apartado de radio informativa, porque también he trabajado en informativos durante mucho tiempo y en diferentes etapas en Radio Popular en Euskadi en Gaur. Sí, en el Euskadi en Gaur, que es el informativo, y otros informativos también de Radio Popular en Ratia, sí. Entonces te has dedicado a enseñar también, a dar clases. Sí, también. Y luego también otra experiencia, aparte de este máster de periodismo, El Correo, Universidad del País Vasco, pues también con la propia emisora Radio Popular en Ratia. Hubo una época en la que promovió a principios de los años 2000, finales de 1999, 2000 y poco, promovió también una, vamos a decir, escuela de periodismo radiofónico con el Centro de Formación Somorrostro para formar a gente joven que quería adentrarse en el mundo del periodismo, y que luego muchos de ellos luego venían a trabajar a Radio Popular en Ratia, sí. Y también veo que, bueno, hace apenas año y medio te has recibido un premio. Bueno, sí. Premio Periodismo Ambiental. Eso es, sí. Eso he intentado mirarlo, pero casi sé lo que es, pero prefiero que nos lo cuentes tú. ¿Qué es periodismo ambiental? Bueno, has recibido este premio. Este es un premio del Gobierno vasco, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En realidad lo hace el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco con la Asociación de Periodistas del País Vasco. Es decir, que son las dos entidades. En sí, todos estos premios son varios premios que promueve la Asociación de Periodistas del País Vasco, y en sus diferentes apartados tiene colaboraciones con diferentes entidades. En el apartado de Medio Ambiente lo tiene con el Gobierno vasco y el Departamento de Medio Ambiente. Entonces sí, me dieron este premio. En realidad, yo no soy un especialista en medio ambiente, y los anteriores... Eso me ha chocado eso, cuando lo miro, medio ambiente, si no tiene nada que ver con tu... Bueno, pero ahora os cuento. Trayectoria. Los anteriores a los que les dieron, claro, pero sí tiene que ver con el periodismo. Los anteriores compañeros y colegas a los que les dieron este premio, pues eran o técnicos en medio ambiente, uno del Ayuntamiento de Vitoria, o Julen Recondo, que es un especialista, creo que es biólogo además, y luego también una periodista de Radio Euskadi que hacía un programa específico de medio ambiente. ¿A mí por qué me dieron este premio? Pues me dieron este premio porque yo durante muchos años
de forma más o menos irregular, no digamos continuada, con un programa específico dedicado al medio ambiente, pero de una forma continuada durante muchísimos años. Desde el principio, pues he dedicado lo mismo que a los aspectos sociales y humanos que antes comentábamos, de los inmigrantes, la gente marginada, la pobreza, el tema sindical también, el tema de la justicia social, pues también al tema del medio ambiente, pues la época de las centrales nucleares, la época de la necesidad de ahora se habla mucho, ¿no?, de la emergencia climática y todo eso. Bueno, pues mucho antes pero de esto todo viene esto, de lejos, ¿no? claro, Entonces, mucho antes de todo esto, pues yo ya aposté por esa línea también. Apostaron también en esa línea, seguro otros compañeros, pero bueno, yo aposté por esa línea también y procuré dar voz a todos los colectivos, pues los comités antinucleares en su momento, asociaciones como Greenpeace, asociaciones como Ecologistak Martxan, como Eguzki Taldea. Aquí tened en cuenta que ha habido muchos problemas con el tema de las centrales nucleares, no solamente fue el EMOI, sino que hasta hace muy poquito Garoña también ha estado. Garoña, claro, en Burgos, eso es, pero que en Burgos, pero aquí, o sea, aquí, es decir, que un accidente en Garoña, los primeros que nos afecta de manera importante es al País Vasco, claro, por cercanía y por gran densidad de población. Entonces, debido a mi trabajo en esa línea de dar voz a los... Claro, era una época, porque ahora todo el mundo es ecologista, lo mismo que ahora todos son feministas, pues ahora también todos son ecologistas y demás, pero en aquella época no. Es más, a veces te la jugabas por dar voz a determinados colectivos y criticar o dar una visión más o menos crítica, o no una visión, digamos, de lo que... Pues el tratamiento de residuos. Aquí hay mucho tratamiento de residuos peligrosos e industriales, el lindano y demás. Pues yo hacía muchas entrevistas también relacionadas con asociaciones de vecinos. Oye, que hay aquí un vertedero de lindano y esto es un pesticida, ¿qué tal? Claro, luego pues le llamaban a dirección a alguien, oye, a ver, este que está dando voz nos va a arruinar a la empresa esta. Bueno, pues está bien, has estado atento a esos temas. Sí, por ejemplo, yo conozco a personas que están trabajando ahora en el Centro Vasco de Cambio Climático y hablan sobre cuando llueve, que también hay muchas empresas que tiran al río químicos y cosas, aprovechan un poco la lluvia y termina así en la desembocadura del río y, o sea, afecta muchísimo aquí a Bilbao. Y la contaminación atmosférica, tradicionalmente, esto decirlo así puede sonar, pero sí, se abren compuertas para tirar toda la porquería por chimeneas cuando llueve o cuando hace viento, porque se va a difuminar rápidamente y pues ya está bien. Y claro, y los controles que hay sobre la contaminación, pues tristemente no estamos en parámetros europeos. La atmósfera ha mejorado aquí en Euskadi, ¿no? En los últimos 30 años. A ver, la atmósfera ha mejorado. Ya me gustaría ya que hubiera mejorado. No se ven humos ni chimeneas. Claro, porque no hay fábricas. Claro. Es decir, hemos quitado, nosotros que hemos sido tradicionalmente un país muy, muy industrial, con un 30 o más de un 30% del Producto Interior Bruto en el ámbito de la industria, hoy en día ya no lo tenemos. Y además que luego las industrias que han quedado se han transformado también. Pero antes había mucha industria, digamos, primaria, por decirlo de alguna manera, mucha chimenea que tiraba mucha porquería, o ¿os acordáis de aquello del río Cadagua? Que se decía, el río Cadagua, que lleva más mierda que agua, pues porque había un montón de papeleras en Aranguren y demás. Lo conozco bien. En Arrigorriaga la papelera también vertía todos los residuos de manera muy... Luego se empezaron a poner algunos filtros. Hoy en día la ría afortunadamente está mucho más limpia porque hay filtros, pero también, es decir, porque hay filtros, porque hay más... control de los vertidos, pero también porque hay menos vertido. Porque hoy en día, por ejemplo, fijaros que Altos Hornos de Vizcaya, Sestao, Baracaldo, toda esa zona. Antes, echar un vistazo, simplemente echar un vistazo, todas las chimeneas que había y demás. Era un espectáculo. Claro, hoy en día hay una acería compacta que es mucho más pequeñita, que tiene unos hornos que, bueno, tienen un vertido menor de contaminación, tienen más producción, o sea, es diferente. Entonces, que hoy en día que está mejor la contaminación y tal, sí, pero hay que analizarlo con un poco más de detenimiento, No es porque nos hemos puesto las pilas como nos las debiéramos de haber puesto y hemos conseguido reducir los contaminantes, porque todavía, tristemente, y ahí está IOBE, por ejemplo,
haciendo un trabajo yo creo que muy Bueno, interesante desde el gobierno vasco. Pues eso ha pero sido hay que ponerse las pilas, gracias sí. a gente como tú, que ha estado denunciando eso. Bueno, y a la desde el ciudadanía, principio. sobre todo la ciudadanía, Sí. que la ciudadanía es la que se ha organizado, ya sean asociaciones de vecinos o en colectivos ecologistas, colectivos naturalistas, personas que a nivel particular también han hecho un trabajo interesante en ese sentido. Y yo he procurado, mi trabajo como periodista ha sido intentar dar voz a esa gente también. O sea, es decir, no solamente vas a entrevistar o dar voz a las instituciones, que también, y ojo que en las instituciones pues siempre ha habido sectores y algunas líneas de trabajo que han ido muy bien, pero otras que no han ido tan bien. Y de hecho sigue habiendo todavía mucha tela que cortar en todo eso. Ahí Vale, tenemos... no sé. Sí, ahí... En política. No, bueno, todo es política, todo es política. O sea, en controlar los residuos y controlar las emisiones sí. contaminantes. Sí. Bueno, Yasmín, vamos a ver. Aquí Ramón Bueno, sí. lleva muchos años entrevistando. Claro, quisiéramos saber entonces, ¿verdad? Si ha entrevistado a alguna persona famosa, algún personaje particular o algo así que nos quieras contar. Pues a muchos, a un montón. Fijaros que en 40 años entrevistas Me imagino. a muchísima gente y todos muy interesantes, cada uno en su nivel. Y os he mencionado, por ejemplo, algunos casos relacionados con las políticas sociales, con la solidaridad, con el tono de trabajo humanitario, el trabajo altruista. Pero bueno, gente famosa, pues muchísima gente famosa y muy interesante. Me acuerdo, hay muchas, no se puede decir esta, pero un recuerdo que me dejó también muy marcado fue el de Chabela Vargas. Chabela Vargas, una mujer encantadora, y yo tuve la suerte de entrevistarla. Lo voy a decir así en una expresión coloquial para que se entienda, pues casi un cuarto de hora antes de que se muriera. Es decir, ya estaba muy mayor, estaba muy desgastada y además fue, o sea, ella aquí, yo aquí, en un estudio pequeñito que teníamos en aquel momento en Radio Popular Herri Ratia, que hoy en día tenemos las instalaciones modernizadas, amplias, diferentes, pero en aquel momento era un estudio chiquitín y yo tenía aquí a Chabela Vargas al lado. Y era impresionante. Una mujer con una energía, y eso que estaba ya, insisto, muy desgastada, estaba en las últimas, su mirada, su voz, además, pues ya sabéis que terminó muy mal, ella pues... no recuerdo. No sé. Sí, Chabela Vargas, pues alcohólica, vamos, hecha polvo, muy mal, pero precisamente, o quizá por eso también tenía tanto arte y tanto carisma. Oír las canciones de Chabela Vargas y leer algo o acercarse un poquitito a esa historia ya nos lo dice. Luego hay más entrevistas que también, pues, y personajes famosos, como dices, que recuerdo con mucho cariño. Pues recuerdo con mucho cariño a Lola Herrera, con sus 5 horas con Mario. Me acuerdo que la entrevista, bueno, le hice varias entrevistas, pero la primera entrevista que le hice a Lola Herrera como actriz, vamos, fenomenal, estaba interpretando 5 horas con Mario en el Campos Elíseos, en el viejo Campos Elíseos, no el que está ahora, sí. Y fui allí con un grabador pequeñito y me trató muy bien. Lola Herrera, mítica. Sí. Rafael Álvarez, El Brujo, con La Taberna Fantástica, otro actor también impresionante. Luego, otra gente también famosa y de otro ámbito, pero también de la cultura, pues Mikel Laboa, impresionante. El cantante, sí. Impresionante. Una persona tímida, humilde y un artista. No, era así. Bueno. Benito Lerchundi también. Bueno, eso ya son palabras mayores. Bueno, palabras Benito mayores Lerchundi. Pues las de los dos, Mikel Laboa tanto o más, o los dos. A mí me gustan los dos muchísimo. Sí. Bueno, mucha gente, muchos artistas, muchos y todos, bueno, todos muy bien, muy impresionante. Ahora ya estás, te retiras, jubilado. Bueno, todavía no. Todavía no, bueno, pero casi. Ahora estoy en contrato relevo, pero me queda nada, muy poquito, y el 31 de agosto, que es San Ramón Nonato, es mi santo, no mi cumpleaños, pero ese será mi último día de trabajador legalmente reconocido, y el día 1 de septiembre ya empezaré a ser jubilado
de pleno derecho, según me han dicho los papeles que me han Ya, entregado sí, sí. en la administración. Sí. Bueno, pues no sé qué. ¿Algo Bueno, más? yo te quisiera preguntar qué consejos nos podrías dar aquí a la radio, Mira, muy aquí bien. de Gambara y Guisarte, si tienes algún consejo. Bueno, consejos, el viejo refrán aquel de consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Bueno, a ver, la radio es muy bonita. Para mí la radio, yo he trabajado en prensa, disfruté mucho en el diario La Voz de Euskadi, nunca me pagaron nada, no tenían dinero, era una empresa muy romántica, muy quijotesca, cooperativa, el director era Pepe Rey, un gran periodista, tristemente malogrado. Los trabajadores eran cooperativistas, yo era un colaborador humilde que desde aquí hacía cosas, hice cosas que, bueno, a mí me llenaron de satisfacción. Hice una entrevista, por ejemplo, con Manuel Vázquez Montalbán, que me impresionó, Bueno, también con Fernando Sánchez Dragó, también impresionante, con Jesús Torbado, mucha gente de, bueno, ya de están la saliendo literatura. nombres. Sí, y esto es Sí, del sí. año 80 y pocos. A ver, muy bien, el periodismo escrito en La Voz de Euskadi, perfecto, muy bien. Me lo pasé muy bien. Luego tuve una pequeña colaboración televisiva con el programa Muga, que dirigía Fernando García Tola, y bueno, yo era un poco del equipo de producción. Fue una experiencia breve, pero fue bonita, intensa y demás, pero bueno, pero la radio, yo me quedo con la radio. La radio es lo que más me ha gustado y lo que más me sigue gustando. Yo creo que es el medio más cercano al oyente, al receptor del mensaje. Mira, curioso. Es mucho Sí. más cercano que la prensa y mucho más cercano que la televisión. Según dicen los expertos en periodismo y en comunicación periodística, la prensa escrita es la que en general más activa el espíritu crítico de quien recibe las noticias, porque con la prensa escrita tú puedes tener una lectura sincrónica de varios periódicos, comparas, lees, relees. Puedes volver a leer. Eso sí. es, y te genera o te ayuda a generar más ese espíritu crítico. La televisión no, la televisión te lo da todo hecho, es decir, no te permite como receptor prácticamente nada, te lo da todo hecho y además te exige una gran atención, es decir, cuando estamos viendo la televisión, no podemos hacer muchas cosas más. La radio sí, la radio te permite, pues no sé, que estés planchando, que estés fregando, que estés, yo por ejemplo, pues cuando terminamos la cena me pongo a hacer la fregadera y tal, recoger las cosas, tengo la radio puesta. La radio puesta siempre, en casa siempre. Aquí, a la mañana la estás... tele, aquí todo el mundo Sí. con la tele. Sí, yo la tele no, Incluyéndome a mí. Sí, claro. pues yo la tele no. Y en mi casa, afortunadamente, solo tenemos una televisión en una época en la que en muchos domicilios, no voy a decir en casi todos, pero sé que en muchos domicilios hay más de una televisión. Nosotros tenemos solo una tele, afortunadamente, y bien. Y ojo, me gusta la tele. Lo que más me gusta de la televisión es la segunda cadena de La Española, los reportajes. Ya, eso me gusta también. Y me gusta también, bueno, pues muchas cosas que dan en ETV1 también me gustan. Pero bueno, entonces la radio, ¿qué ofrece? Cercanía. La radio, además, es un medio caliente, cálido. El receptor, nosotros cuando oímos la radio, el receptor genera el mensaje, es decir, tú estás oyendo, nosotros estamos oyendo la radio y nos estamos imaginando lo que estamos oyendo. Si estamos oyendo una noticia, por ejemplo, relacionada con un accidente que ha habido en la A8, en la zona de la recta de Ugarte por Max Center y demás, inconscientemente, aunque no nos demos cuenta en ese momento, estamos visualizando. Sí, estás sí, viendo luego el accidente que estás viendo tú aquí sin darte cuenta casi, no es lo mismo que realmente está sucediendo. Cuando estás oyendo a un locutor o a una locutora, te lo estás imaginando, pero no lo imaginas casi nunca como es realmente. Te lo imaginas grande, gordo, flaco, alto, es rubio, curioso moreno. eso, Entonces, sí. la radio en ese sentido ayuda más a la creatividad por parte del receptor. El receptor es más activo. Y luego, la radio es voz y sonido, pero voz también. Y la voz transmite muchas sensaciones, transmite muchos matices que la escritura no transmite, aunque la escritura también tiene sus bondades. Hombre, y demás. mucho más rica en matices, sí, la voz. Sí, que la voz que es la más escritura, sugerente, sí, es sí. sugerente, cálida, cercana,
es una Está comunicación claro, mucho más, está claro. mucho más cálida, cercana e intensa que las otras comunicaciones periodísticas. Bueno, pues aquí nosotros haciendo nuestros pinitos, a ver si llegamos a Exactamente. 40 años aquí con Joanes dirigiéndonos. Y Pues seguro que sí, porque ya veo que vais por el buen camino. Nos gustaría tener un profesor como tú aquí. Bueno, pues En oye. esta Gambara Guisarte. Sí. Pues con esta reflexión y con esta petición cerramos la entrevista de hoy. Es que ricasco, Ramón, por venir Eskerrik-asko a zuei. nuestra radio. Y es que ricasco a Jazmín y a George por cumplir aquí como siempre. Y nada, pues Ha sido un placer. aquí tenerte, seguiremos. de verdad. Lo mismo, gracias a vosotros. Es que ricasco.